Amigos, hemos escuchado las plegarias del fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político FEPAP, con su símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y de Bolivia. Y en especial compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria que es prefijado para estos últimos días, en el cual tiene que ser conocido a nivel mundial. Dentro de la doctrina, porque gracias a la doctrina es admirable que a medida que vamos comprendiendo y entendiendo, porque el plan de Dios es que el hombre primero debe escuchar, porque está escrito Deuteronomio 11, 31, 11 y 12, las recomendaciones que Moisés hizo a Josué. Le dijo que tendría que reunir al pueblo, niños y ancianos, todos, los extranjeros que moraran con ellos, para que escuchen la doctrina de Dios. Primero es escuchar. Primero tenemos que escuchar y después tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Entonces la base es escuchar y tratar de aprenderlo. Y una vez que sabemos o aprendemos, viene y dice para que tema. No es que tengamos miedo, sino que mediante un conocimiento ya nos entra un temor de quebrantar o no quebrantar. Y luego lo ponemos por obra, o se pone en acción. Pero para ello, Dios nos da su espíritu para poner en práctica lo que Dios establece. Acuérdense Ezequiel 36, 27. Muy bien, entonces, ahora al poner en práctica la doctrina, la doctrina ya nos permite o nos enseña cómo dominar nuestras emociones negativas, cómo controlar nuestros impulsos violentos y cómo controlar nuestras pasiones como el odio, los celos, esa ira intensa, cómo controlar, dominar, digamos, esa pasión loca. Entonces, cómo nos enseña el camino a seguir. Y en especial nos enseña a tratar de controlar nuestra lengua. Porque parece mentira, en nuestra lengua, como dice el apóstol Santiago, los barcos se dominan con un pequeño timón. A un barco un pequeño timón lo domina. Y a nosotros, imagínense, nos domina nuestra lengua. De los cuales encontramos el día de hoy, trataremos revisando las enseñanzas de nuestro querido maestro. Encontramos algo muy interesante sobre los famosos espías. Estaremos hablando sobre los espías. Porque cuando hablamos de espías, según los grandes historiadores, han encontrado que existen 5 tipos de espías. 5 tipos de espías. Hay el espía nativo, o sea, que está dentro del pueblo o dentro de su localidad. Entonces, a este espía, ¿qué hacen? Lo contratan. O sea, lo contratan entre los habitantes de su localidad o de su organización. Lo contratan. Entonces, él ingresa como un espía, pero pagado. Entonces, ingresa a espiar, porque es más fácil, como dice, el que te traiciona no es tu enemigo. El que te traiciona es tu amigo. El más cercano, sabes su vivencia, su entrar y su salir. Por eso, el que te traiciona no es la persona tercera, sino tu más cercano. Es el que te traiciona. Por eso, ¿qué hacen los grandes, hablamos de los espías? Contratan a una persona entre los habitantes de la organización o dentro de la nación o la localidad. Lo contratan.
Entonces, ¿quién va a sospechar de él? Nadie sospecha. Él está juntos porque lo conocen y trata pues sacar la lengua a uno, sacar la lengua al otro y luego como ya es pagado, lleva información y puede llevar pues videos, puede llevar audios, etcétera, etcétera. Eso es el espía nativo. Después hay un espía interno. Esto ya lo contratan entre los funcionarios enemigos, dentro de los funcionarios ya estamos de las altas jerarquías, ahí se mete, ahí ingresa. ¿No? Le busca un puesto, cómo trabajar, estar cerca de la élite, como le llaman muchos. Hay otro que viene a ser el doble agente. Entonces, el doble agente lo contrata entre los espías enemigos. Por ejemplo, hay un espía enemigo y de repente no lo han tratado bien, se pasa al bando al otro enemigo, o lo descubrió quién es ese espía, lo hace trabajar para ambos lados o trabaja para ese lado. Entonces, es el agente doble. Después hay los espías liquidables. Los espías liquidables son los que transmiten falsos datos a los espías enemigos. Como ya lo conocen quiénes son los espías enemigos, empiezan a darle datos pero falsos. Se llaman los liquidables. Y también hay otros, los espías flotantes. Que son los que vuelven para traer los informes, o sea, van y traen los informes. Entonces, hay 5 tipos de espías. ¿Por qué me refiero a esto? Porque dice nuestro maestro, muchas veces tengo que desconfiar con los hermanos de hablar cualquier cosa, misioneros y pastores, porque no son sujetos de sus labios, o sea, no hay sujeción de nuestros labios. No son secretos, o sea, somos rápidos, nos dicen algo, inmediatamente empezamos a difundirlo, o sea, sin freno. Como son muy ligeros. La boca que es sabia, o sea, demasiado abrimos la boca. Ahí mismo pasa la bola y con esto hacemos contra nosotros mismos. Lo que ha pasado es ayer, desde el viernes ya estaba listo, no sé cómo corrió la bola. Bueno, entonces para lo sucesivo, ya no voy a hablar con los hermanos, solamente con el hermano Jeremías. Él sabrá que yo, luego Dios, nosotros nada más. Así era para que acontezca, porque enemigos nos rodean, hermanos. O sea, siempre va a haber enemigos dentro estamos hablando de los espías, siempre tiene que haber enemigos. El enemigo siempre te va a enviar espías dentro de la misma organización, pues estamos hablando de pagan pues a un espía nativo, o sea, dentro de la misma localidad, el espía interno, que está metido entre los funcionarios, los altos cargos de sus enemigos, el doble agente, los espías liquidables, los espías flotantes. Entonces existe todo ese engranaje. Si vemos a través un poquito la historia, para darnos una idea, para que nuestro maestro habla, vemos en el caso de nuestro Mesías, por un ejemplo nada más, porque hay muchos ejemplos. Dice que se pusieron en el tiempo de nuestro Mesías, se pusieron a acecharlo, que decir, acechar, la palabra acechar significa que lo empezaban a observarlo, cautelosamente lo observaban, ¿no? Todos los movimientos, qué cosa hace, dónde va, cómo frecuenta. Por eso siempre se ve esto de los famosos espías, o sea, le pagan para que es una persona muy cercana esté y empiece a acecharlo, o sea, observarlo cautelosamente a esa persona. Entonces, para esto le enviaron espías que fingieron buena fe. Estamos hablando en el tiempo de nuestro Mesías, más de 2000 años atrás. Entonces, le pusieron a personas a observarlo, espías que lo observen cautelosamente, y estos espías fingían hombres de buena fe, hombres muy entregados a la fe espiritual.
Entonces, ¿qué cosa buscaban ellos? Aprovecharse de sus palabras. De repente habló una palabra que no debe ser, eso lo cogían y luego lo llevaban, porque eran personas, como estamos hablando, personas pagadas, personas pagadas. ¿Ah? Por ejemplo, hemos visto el espía nativo, lo contratan entre los habitantes de una localidad o de una organización. El espía interno, ¿no? Lo contratan entre los funcionarios enemigos. El doble agente lo contratan entre los espías enemigos. Los espías liquidables son aquellos que transmiten datos. Todos son pagados. Todos son pagados. Otros regresan trayendo los informes. Entonces acá le pusieron, o sea, personas para que lo acechen, o sea, lo observen cautelosamente, ¿ya? Y fingían ser hombres fieles, fingían ser muy devotos. ¿Pero para qué? Simplemente para aprovecharse de sus palabras. Y así entregarlo a la policía y a la justicia del gobernador. Fíjese, lo que estoy mencionando, pues estamos viendo Lucas capítulo 20, versículo 20 al 26. Por eso, como fueron con esa, para aprovecharse de sus palabras, ¿no? Y aprovechando ellos que era pues bastante religiosidad, quiere decir que estaban de acuerdo con él, pero van y lo llegan a tentar haciéndole preguntas. Y le dicen, maestro, nosotros sabemos que hablas y enseñas con entera rectitud. No te fijas en la condición de las personas, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. Y viene la pregunta, o sea, primero le aplica una palabra salamera, y después de la palabra salamera viene la doblez, y le dice, maestro, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Qué tal pregunta? Y ni siquiera pues a solas, sino donde está la masa, para que vean ponerlo pues en aprietos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, viendo la astucia, se entendió pues que estos hombres venían con doble intención. Entonces, vio la astucia y les dijo, muéstrame una moneda de quién es la cara y el nombre que tiene que está escrito. Entonces le mostraron una moneda y luego le pidió que le mostraran la cara y el nombre de quién estaba escrito. Entonces ellos le contestaron, es del César. Entonces nuestro Mesías agregó y le dijo, muy bien, entonces den al César lo que le corresponde al César y a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Ya? Y los espías no pudieron aprovechar nada de lo que decía delante del pueblo para acusarlo. O sea que con una respuesta tan sabia, imagínense, los dejó, pues no podían llevar información, porque hay una respuesta tan precisa que era difícil decir, no, él sí está hablando mal. No, él es un revolucionario que está yéndose contra el Estado. No encontraron eso. Por eso dice, los espías no pudieron aprovechar nada de lo que decía delante del pueblo para acusarlo, sino que al contrario, se sorprendieron mucho por su respuesta y solamente callaron, nada más. Entonces vemos que siempre en toda organización donde están, les pagan, los contratan y mandan personas, o si no, de las mismas personas del mismo lugar, les pagan, los contratan para que cumplan de tal función. Entonces, porque si ven a un extranjero, es fácil reconocerlo. Es fácil reconocerlo a un extranjero. Pero si es dentro de la misma organización, dentro de la misma hermandad, dentro de la misma fe, entonces, ¿quién va a sospechar? ¿Quién va a sospechar? Así como hacen en los países grandes, personas que del mismo lugar también hacen lo mismo, porque ¿quién va a sospechar que es un extranjero de otro país? Nadie sospecha, porque tiene sus documentos en regla, tal y conforme es. Entonces, acá en la fe es igual.
como dice, mostraban bastante, fingieron buena fe, fingieron tener una fe grande, fingieron, pero buscaban más que aprovecharse de sus palabras. Vemos, por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, por un ejemplo, nada, porque varios ejemplos hay, pero uno nomás para darnos una idea cómo es este trabajo. Vemos en el caso del apóstol, de los apóstoles, también habían bastante infiltrados que iban con doble pensamiento, o sea, buscando que alguna palabra diga para luego acusarlo. Y eso existe, pues siempre existió, existe y existirá en toda organización. Tiene que estar pues el trigo y la cizaña juntos, obligatoriamente, pero acá a esto ya nos llama a ser personas un poco más cautelosas, controlar nuestra expresión, ya no podemos confiar así en cualquier persona, ya no podemos. Tenemos que empezar a cuidarnos, especialmente los que están en la alta esfera. Entonces vemos, por ejemplo, el caso del apóstol, de los apóstoles, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 2, 1 al 5. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Yo fui siguiendo una visión, o sea, por una visión o por una disposición del Espíritu, que regresa a Jerusalén. No por su propia voluntad, sino porque el Espíritu le está ordenando que regrese. Les expresé en una reunión privada, o sea, hicieron una reunión privada, a los dirigentes el Evangelio que anunció a los paganos que no se trabajara, hubiera trabajo inútilmente. O sea que él anunció, porque no estaba trabajando en vano, sino algo bueno estaba sacando. Pero no impusieron la circuncisión, ni siquiera a Tito, que es griego, que estaba conmigo, porque en los judíos había un problema, tenía que ser circuncidado. Y más los gentiles eran vistos pues algo no muy agradable delante de ellos, eran demasiado racistas, digamos así. Y como Tito era pues un griego, imagínense, los griegos querían que sea circuncidado, pero ellos no le exigieron. Y esto a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido como espías para ver cómo vivimos la libertad de Cristo, que Cristo nos ha dado. O sea que dentro de ello, imagínense, habían pues altos dirigentes, y dentro de los altos dirigentes habían pues espías para ver cómo vivían la libertad de Cristo que les había dado. O sea que, amigos, por eso estamos hablando, siempre ingresan pues en las altas esferas, como hemos escuchado, ingresan. Es interesante esto. Por eso llaman, es el espía interno, se llama eso. Está en las altas esferas, bien metido y demostrando bastante fe. Y luego empieza a hacer varios cambios también, porque ingresa con ese plan. Hay dos maneras, uno para sacar información y otra para inyectar el veneno y hacerlos cambiar a los de la élite, hacerles cambiar y que empiecen de acuerdo la parte enemiga tiene, digamos, visto, trata de ingresar para inyectar otro tipo de enseñanza y así. Entonces, como los otros no están muy informados, imagínense, terminan mareados y terminan confusos y confunden a todo el mundo. Y luego viene el problema, por eso dice el dicho, si tú desunes, triunfas. Entonces, el plan es desunir. ¿Cómo tirarse abajo una organización? Eso está metido, mejor no explico nada, no hablo nada, mejor así. Pero eso es así. Increíble. Vemos en la escritura, ese bien claro, habían pues dentro de la élite, están metidos los falsos hermanos, que se habían introducido como espías para ver cómo vivían la libertad de Cristo que les ha dado. O sea, que ingresan para ver cómo estaban. Ellos querían reducirnos a la esclavitud, o sea que los espías ingresan con doble motivo, como le dije, uno para sacar información y otro para ingresar con nuevos conceptos,
nuevas enseñanzas y ponerlo, la cosa es que disvariar. Entonces ellos ingresaban cómo entraba, pues cómo era la libertad en Cristo que ellos tenían, y luego nos querían reducir a la esclavitud, otra vez regresar a la esclavitud del pecado, o regresar a los antiguos rudimentos, como dice el apóstol Pablo. O sea que ingresaban para inyectar otro tipo de enseñanza y confundir a todos aquellos que están caminando. Pero nosotros nos negamos a ceder, o sea que por más que ellos influenciaban, pero no se dejaron ellos, no cedieron. O sea que ellos siguieron con su idea. Es como decir, uno aprendió esta doctrina que Dios ha predestinado para estos últimos días, sabemos muy bien, y que vengan otros a influenciar con otro tipo de doctrina, porque ya están influenciados, son los falsos hermanos. Entonces, ya no vas a caer en su juego. Por eso dice, nosotros no negamos a ceder, aunque fuera por un momento, porque de otra manera ustedes habrían perdido la verdad del Evangelio. O sea, que ingresaban para confundirles, que están equivocados, etcétera, etcétera, pero como ellos habían aprendido, como Pablo especialmente había sido, como dice en Gálatas, yo no aprendí de hombre, no me enseñó ningún hombre, sino todo por revelación de Jesucristo. Entonces la base es eso, la revelación de Jesucristo, eso lo mantenía y eso buscaba que hacerlo permanecer, para hacerlo que prime. Entonces por eso nos negamos a ceder, aunque fuera por un momento, porque de otra manera ustedes habrían perdido la verdad del Evangelio. Claro, les sacaron del camino, se pierde a la verdad. Es interesante lo que estamos viendo, cómo fue, por eso decía el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, 22 al 27, por eso va contra especialmente contra sus, ¿cómo podemos decir?, sus paisanos, contra los mismos judíos, porque son los que ingresaban a hacer problemas. Entonces él le dijo así, ustedes son hebreos, yo también soy hebreo. Ustedes son israelitas, yo también soy israelita. Ustedes son simiente de Abraham, yo también soy simiente de Abraham. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más. Entonces él demostraba que era un ministro de Cristo. En trabajos sin medida, siempre trabajó él sin medida. En cárceles más, estaba metido en la cárcel por anunciar. En muertes muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio en una noche y un día estando en los profundos del mar. En caminos muchas veces, peligrosos derribos, peligro de ladrones, peligro de mi nación. Imagínense, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Sé que, mirándolo bien, caramba, esto no es tan sencillo. Estamos rodeados de todo. Es increíble, ¿no? A veces nosotros caminamos demasiado confiados. El trabajo trabajo y fatiga en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea que hace ver que él estaba metido en todo tipo de problemas. Estamos viendo ahí, en la cárcel, fue azotado con varas, también con azote, apedreado, sufrió un naufragio, en peligro de los gentiles, de los ladrones, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Pero él seguía trabajando y sin fatiga. Él seguía trabajando hasta el fin de sus días. Eso debe ser. No tenemos por qué arrugar. El apóstol Pedro también hace ver cómo están metidos los famosos espías dentro de la organización. Esto es interesante.
Por eso dice en su segunda carta el apóstol Pedro, Pedro, capítulo 2, 1 al 4. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Fíjese, había falsos profetas en el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Cuando hablamos de herejía, estamos hablando hereje, de la palabra hereje. Por ejemplo, antiguamente había pues tiempo de la Santa Inquisición y ponían pues un artículo, la herejía. Quiere decir que la herejía, que no estaban de acuerdo con la doctrina que estaba profesando en ese tiempo la Iglesia Católica Romana. No profesaban con su doctrina, no estaban de acuerdo con su doctrina, y aquel que no estaba de acuerdo con su doctrina, lo primero que le decían, eres un hereje, no estás de acuerdo con mi enseñanza. Entonces eso viene a ser herejía. Por eso dice Pedro, introducían encubiertamente herejías, o sea, ingresaban aplicando herejías, otro tipo de doctrina, formando herejías, división. Por eso, queridos amigos, analizándolo bien, vamos a entrar así a conciencia y nos ponemos a pensar, ¿por qué todas estas cosas? ¿Por qué? Y vemos acá, a través de lo que dice nuestro maestro sobre los espías, como dice el apóstol Pedro, vuelvo a repetir, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como había entre vosotros falsos doctores, que introducían encubiertamente herejías de perdición y negar al Señor. O sea que entraban otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina, que se llama herejía, otro tipo de enseñanza para, como dice el dicho, si tú desunes, si tú buscas que desunir, triunfas. Entonces, ¿cómo desunirlo? ¿Cómo dividirlo? Esta organización se divida, no estén, digamos, juntos, apiñados, hacen todo lo posible para desarmar todo ese castillo. Buscan todos los medios. Por eso, de eso está hablando, inclusive, vamos a ver nuestro maestro, lo que está hablando sobre ese punto. Entonces dice acá, que introducían encubiertamente herejías de perdición y negaran al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, que es decir, muchos seguirán a esas desuniones, a esas separaciones, a buscar trabajar también, apoyar en disolver. Muchos todavía se prestan para ese juego, en otras palabras, por los cuales el camino de la verdad será blasfemada. O sea, imagínense, ya no vamos por la verdad, sino por una mentira. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, todo el interés económico. Como hemos visto anteriormente, que los famosos espías son los espías nativos, que sí, que contratan dentro de los mismos habitantes de la misma localidad o dentro de la misma organización. Hay los espías internos que lo contratan entre los funcionarios enemigos, o sea, funcionarios enemigos. Otros, el agente doble, que lo contratan entre los espías enemigos. Otros, los espías liquidables, que se transmiten falsos datos a los espías enemigos. Y los espías flotantes son aquellos que regresan trayendo los informes. Entonces, eso es el trabajo, lo que estamos viendo acá. Por eso, si por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se muere, no se duerme. Porque si Dios nos perdonó, no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que, habiéndolo desempeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados a juicio. O sea que al final van a tener su respuesta, van a tener su recompensa, pero para eso ya han hecho averías, han buscado que destruir, han buscado que desunir, etcétera, porque ese es el plan. Ese es el plan. Cuando una organización es fuerte,
Entonces buscan otros cómo eliminarlo, cómo eliminarlo o dividirlo en fracciones para que no progrese porque es un peligro. Entonces, para eso trabajan bastante los espías. Los espías y les pagan bien para que hagan su trabajo, para que lo cumplan como debe ser. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, para comprenderlo, un ejemplo más en el tiempo de nuestro Mesías. Él propuso una parábola o un ejemplo de lo que estamos viendo. Vemos el caso vamos a ver en Mateo capítulo 22, 1 al 14. Vamos a verlo. Dice acá: un rey celebra las bodas de su hijo. Jesús siguió poniéndoles ejemplos. Pasa en el reino de los cielos lo que sucedió a un rey que celebró las bodas de su hijo. Mandó a sus servidores a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Por segunda vez despachó a otros criados con orden de decir a los invitados: tengo listo el banquete. Hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan pues a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos, otros a sus negocios. Los demás tomaron a los criados del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y enviando a sus tropas acabó con aquellos asesinos y les incendió la ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas está preparado, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles y conviden a la boda todos los que encuentren. Los criados salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que hallaron, malos y buenos, de modo que la sala quedó llena de invitados. Se llenó la sala lleno de invitados, de buenos y de malos. El rey entró después a ver a los que estaban sentados a la mesa y se fijó en un hombre que no estaba vestido con traje de fiesta. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de fiesta? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: amárrenlo de pies y de manos y échenlo fuera a las tinieblas, donde no hay sino llanto y desesperación. Sepan que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vemos acá algo interesante. Fueron invitados buenos y malos. Pero había uno que no estaba con vestido digamos, de fiesta. No estaba con ropa de gala. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo una ropa extranjera? Humanamente lo viéramos como una ropa extranjera. Todos están bien elegantes menos él. Todos estaban vestidos con ropa de fiesta menos él. No es que tanto sea, en la parte espiritual se llama que es un hombre no arrepentido. Uno puede disfrazarse, así como estamos hablando los espías, se disfrazan, que demuestran bastante piedad, que demuestran bastante fe, por eso dice el dicho: anda con el rosario en el cuello y con el diablo adentro, con el diablo en el cuerpo. Entonces, toda esa apariencia de religiosidad no fue un hombre arrepentido. Por eso hemos visto a través de la Escritura, va a tener su paga al final. Por supuesto que va a tener su paga. Pero es tomado como es instrumento del mal para que cumpla esta función. Por eso vamos a ver lo que estamos viendo, lo que dice nuestro querido maestro, de lo que estamos mencionando el día de hoy. Vamos a repetir lo que dice nuestro maestro. Por eso muchas veces tengo desconfianza con los hermanos de hablar cualquier cosa. O sea que imagínense, él tenía que cuidarse duro. Tenía que cuidarse porque estaban metidos de todo, más aquellos que es una cabeza peor. Tantos problemas. Es difícil y triste, demasiado afligido aquel que es una cabeza.
porque tiene informantes de todo sitio. Informantes de todo sitio, así, mejor así, una palabra. Informantes de todo lugar. Espías de todo lugar para espiar sus movimientos, qué cosa hace y cómo debilitarlo, ingresando a las altas esferas para que de ahí puedan ellos manipular, porque ese es el plan. Ese es el plan de los famosos espías que son contratados. Unos aparentan bastante religiosidad, la aparentan, porque he tenido la oportunidad de chocarme, inclusive en ese tiempo, con su barba crecida, su cabello largo, total eran espías. He tenido la oportunidad de cruzarme con ellos. Entonces, bueno, está hablando con una base, con una experiencia, no estamos hablando simplemente lo que dice la Escritura. Entonces, dice acá, por eso muchas veces tengo desconfianza con los hermanos de hablar cualquier cosa. O sea, no podía hablar porque dentro del grupo ya había 1 o 2 espías que estaban al acecho esperando qué palabra va a hablar para que vayan y lleven su informe. ¿Qué cosa dijo? ¿Ah? Por eso dice misioneros y pastores. No estamos hablando, amigos, no estamos hablando de un simple feligrés. Estamos hablando de misioneros, estamos hablando de pastores, de la alta jerarquía. De la alta jerarquía. Qué interesante. Luego dice, porque no son sujetos de sus labios. Claro, pero ¿qué van a ser sujetos si va con una misión? Tiene otra misión que cumplir. No son secretos, ¿ve? No son secretos. Son muy bocas sueltas. La boca lo tienen demasiado abierta. Ahí mismo pasa la bola. Con esto hacemos contra nosotros mismos. Entonces el maestro está esclareciendo, porque al hablar va contra nosotros mismos, o sea, nos estamos traicionando, siempre y cuando sea, pues, si es aquel que es contratado dentro de la misma organización, entonces él va contra su misma organización, pero como le interesa el dinero, es otra cosa. Por eso dice, lo que ha pasado es ayer, entonces está esclareciendo qué cosa pasó el día de ayer. Dice, desde el viernes ya estaba listo, no sé cómo corrió la bola. Bueno, entonces para lo sucesivo ya no voy a hablar con los hermanos. O sea, él de buena fe quiso actuar, le confesó unos cuantos, le confesó qué van a hacer y luego se encuentra con la gran sorpresa que se trunca ese trabajo porque ya la bola se fue corriendo, esa información llegó a otro sitio y le llegaron a impedir hacer ese trabajo. Fíjense cómo son el trabajo de los famosos espías. Por eso dice, entonces para lo sucesivo ya no voy a hablar con los hermanos, solamente con el hermano Jeremías, que en ese tiempo el hermano era presidente, y solamente con él. Y si salió más, quiere decir que él soltó la bola. Entonces ya no con otros porque ahí están metidos los espías. No va a trabajar. Entonces dice, él sabrá y yo, luego Dios y nosotros nada más. O sea que ahí está. Él va a saber, Dios y nada más. Así que para que acontezca, porque enemigos nos rodean, hermanos. Así que los enemigos están rodeados de puros enemigos. Por eso le dije al inicio, los que están más metidos, buscando la información, están ahí justamente en las altas esferas, no están pues abajito, no, en las altas esferas, ¿no? En las altas esferas, que si tienen documentación, con documentación al día, y si están vestidos a la rúnica, bien vestidos, bien elegantes, ese es así, y el que menos, pues, quién sabe, su intención es otra, como está bien pagado, entonces tiene que ver la forma cómo ingresar, cómo hacer, como es el apóstol Pablo, demostrando una fe férrea, una alta religiosidad, mucho temor, pero en el fondo no es un espía. Luego dice, y no quiere que prospere el israelita, y sobre todo, israelita seguirá arriba. Entonces, como no quiere que prospere, porque su plan es dividir, sino porque si no hubiera eso, el israelita se va arriba, o sea, crece el pueblo.
Entonces la hermandad dice amén, claro, que todos los que somos inocentes, amén, pues, ¿no? Está bien, dice, se nos cortó la guerra de ayer. No importa, porque iba a correr hasta lágrimas el día iba a correr hasta lágrimas, pero la bola de los hermanos lo malogró todo. O sea que basta, él sabe que cuántos, 2 o 3 personas que se han reunido para hacer un proyecto y no sé cuántos van a hacer esto, y cuando ya van a hacer, ya los otros formaron su defensa, los bloquearon y no lo dejaron avanzar. Para el pueblo, la organización, para el pueblo, caramba, era favorable, pero como estaba un espía ahí, imagínense, malogró todo el trabajo. Ahora, no sé, uno de los hermanos ha salido, por eso dice acá, que Dios vea de estas personas, de los hermanos, uno de los hermanos ha salido, entonces él sabía, uno de los hermanos ha salido, así como dijo a Judas, nuestro Señor Jesucristo, haz lo que tienes que hacer, listo, nada más, porque él sabía que estaba como un espía ahí metido. Le habían pagado justamente para que lo traicione. Entonces, imagínense, era del grupo, pero era un espía que estaba viendo todos los movimientos, etcétera, etcétera. Un caso bien claro. Y luego ya él mismo le dice, bueno, haz lo que tienes que hacer. Anda, haz lo que tienes que hacer. Entonces el bien mandado se va. Por eso dice el otro maestro, porque ahí iba a correr hasta lágrimas el día de ayer, pero la bola de los hermanos lo malogró todo. No sé, uno de los hermanos ha salido, listo, de uno de los hermanos ha salido. Y luego dice que Dios vea de estas personas, de los hermanos, que han salido de sus labios. Dios va a dar, Dios ve al respecto. ¿Por qué? En este caso se complicaría de este hermano que es adversario. No es israelita, es adversario. Imagínense. No es israelita, es adversario. Disfrazado, pues también. Bien disfrazado. ¿Ah? Bien disfrazado. Como dicen, el lobo es un lobo disfrazado de oveja. Y eso, hay bastantes, están metidos pues, en toda organización. Bien metidos están en la élite, en el pensamiento. Ahora ahora dice acá, parece el pueblo que sucede, entre nosotros hay espías todo el tiempo. ¿Ah? Lo que dice nuestro maestro pues está bien claro. Vuelvo a repetir, parece el pueblo que sucede, entre nosotros hay espías todo el tiempo, o sea, no es reciente, todo el tiempo hay espías. Todo el tiempo. Él mismo está esclareciendo, hay espías, todo el tiempo. ¿Ah? Todo el tiempo. En las solemnidades, cuanto más hombres y mujeres están dentro de ustedes y no saben ninguno de ustedes. Por eso, nuestro maestro en muchas ocasiones nos exhortaba y nos decía, ustedes no lo hacen trabajar el Espíritu Santo. No lo hacen trabajar. Como no limpian su corazón, el Espíritu tampoco no se manifiesta. Tienen que limpiar su corazón. Limpien su corazón y el Espíritu se va a manifestar. Entonces con el Espíritu se descubre pues, quién es quién. Porque humanamente no, pues, no sabemos. Dice el dicho, cara vemos y no corazones. Pero si limpiamos el corazón, sí, se descubre quién es, qué intenciones tiene. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, para una pequeña esclarecimiento, vamos a ver, dice acá, 1 Corintios, vamos a verlo, capítulo 2, versículo 10, 11 y 12. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu todo lo revela. ¿Ah?
el Espíritu dice, porque nos reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Para nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vemos acá que el Espíritu todo lo escudriña, todo. Pero si no, como no limpiamos el corazón, imagínense, como dice Pablo, nuestros sentidos están embotados. No sabemos, podemos dormir con el enemigo juntos y no nos damos cuenta. Pero si hay una limpieza de corazón, sí, porque el Espíritu le va a decir la intención que tiene el otro, que está a su costado. Va a saber qué intenciones tiene. El Espíritu le va a decir, esto tiene tal intención. Entonces se descubre. Pero como no limpiamos el corazón, a pesar que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu se aleja. Cuando no hay una limpieza de corazón, cuando no lo hay, nosotros pensamos, tenemos el Espíritu, hablamos, pero el Espíritu en sí está separado. Porque está escrito en sabiduría, vamos a aclarar, en el capítulo 1, versículo 4, dice así: la sabiduría entrará en un alma perversa. Ojo, que la sabiduría no entrará en un alma perversa. No habitará en un cuerpo instrumento del pecado. Ahí está. O sea, el Espíritu no entrará en un alma perversa y no habitará en un cuerpo instrumento del pecado. Así que, mientras estamos pecando, el Espíritu no ingresa. El Espíritu de error sí, pero el Espíritu de Dios no ingresa. Afuerita esperando a que hora limpie su corazón para ingresar recién. Si no, está fuera. Está fuera. Eso dice acá, estamos viendo según la Escritura. Mañana continuaremos con el desarrollo de este mensaje. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.